Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 9 de julio, en esta 14ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a los santos Agustín Sao Rong, presbítero y compañeros mártires. También se celebra Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y bueno, pues pedimos su intercesión. San Agustín Sao Rong nació en Guizhou, en China, en 1746 en una familia pagana. A los 20 años se enroló en el ejército imperial y a los 26 como guardia de la prisión de Wuchuan. Recibió la tarea de custodiar a los cristianos encarcelados tras la persecución imperial desatada en 1772. Gran predicador, capaz de conmover hasta las lágrimas con sus relatos de la pasión de Jesús. En 1815 fue encarcelado y sometido a la tortura hasta su martirio. La Iglesia inscribe en el martirologio su paso al cielo el 22 de marzo y el 9 de julio celebra la memoria litúrgica. Pedimos su intercesión. Hoy también se recuerda a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. El señor Antonio de Santana, alcalde de Sutamarchán, Boyacá, era devoto de la Virgen María, pero en ese tiempo, en 1555, no había en la región un cuadro digno de la Madre de Dios. Entonces le pidió al pintor Alonso de Narváez que le hiciera un cuadro de la Virgen del Rosario. Y como sobraba espacio al lado y lado de la imagen, le hizo pintar a un lado a San Antonio con el niño, pues este santo era el patrono de don Antonio Santana, y al otro lado le hizo pintar al apóstol San Andrés, porque también era devoto de este santo. El cuadro fue colocado en la capilla de los indios de Sutamarchán, pero a los 20 años estaba tan deteriorado que ya no se distinguían las imágenes. Con el tiempo, la tela no sirvió sino para poner granos al secar al sol. Después la familia Santana se trasladó a Chiquinquirá y entre los trastos se llevó también la tela en donde había sido pintada la Virgen del Rosario. Allí cuentan una señora llamada María Ramos, sabiendo que esa tela había tenido en otros tiempos la imagen de la Virgen, la colocó en la pared de su humilde casa y dizque diariamente le pedía que volviera a aparecer, pues en esa región no se conseguían cuadros de la Virgen. Y el 26 de diciembre de 1586, al regresar la mujer del mercado vio que la tela despedía rayos de luz y que la imagen de la Virgen iba apareciendo. Entonces María Ramos exclamó: «Estás hermosa como una rosa, Virgencita mía». En ese momento, cuentan, pasaba por frente una mujer con su niño en brazos que le dijo: «Mamá, mire a mamá linda», y le mostraba el cuadro renovado. Otros cuentan que sin que María Ramos le pidiera a la Virgen la renovación del cuadro, este comenzó a despedir rayos de luz de variados colores y las imágenes comenzaron a aparecer cada vez más nítidas. Sea como sea, lo cierto es que el cuadro fue pintado por Alonso de Narváez, que las imágenes desaparecieron por la humedad del lugar y por el material usado, y que después se renovaron milagrosamente. Hoy se puede apreciar la nitidez de las imágenes, pues el cuadro se encuentra en el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá. El suceso de la renovación se conoció por todos los alrededores y por las muchas señales y prodigios que comenzó la veneración a la Virgen, que ha ido aumentando día en día. Quienes la invocan frecuentemente obtienen la salud del cuerpo, el consuelo en las aflicciones, la ayuda en las tentaciones, el auxilio en las necesidades y el remedio en las calamidades públicas. Nada de extraño tiene el que la capilla se haya convertido en un bellísimo santuario, a donde acuden los fieles desde distintas y remotas regiones. Pío XI, a solicitud del arzobispo de Santa Fe de Bogotá, en ese entonces Chiquinquirá pertenecía a la arquidiócesis de Bogotá en Colombia, concedió en 1829 que se honrara a la Santísima Virgen con la singular solemnidad de oficio y misa propios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y la declaró patrona principal de la arquidiócesis de Bogotá. El 9 de julio de 1919, todos los obispos de Colombia, reunidos con el presidente de la República, Marco Fidel Suárez, la declararon patrona principal de Colombia. Pedimos la intercesión maravillosa de nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que hoy se celebra especialmente
en aquel país del Cono Sur. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades samaritanas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para hoy es importante darnos cuenta de la misión específica que tiene la Iglesia. ¿Cuál es la misión y la naturaleza de la Iglesia que brota desde Cristo y del Evangelio? Es la evangelización. Somos llamados a evangelizar, es decir, a llevar la buena nueva, a llevar el Evangelio. Y el Evangelio no es estático, el Evangelio no es para quedarse con los brazos cruzados, el Evangelio no es para sentarnos a contemplar todo, no, el Evangelio es para hombres y mujeres que hemos tenido un encuentro maravilloso, vivo, profundo y cercano con Cristo, un encuentro personal con Él, de tal manera que desde ese encuentro vamos a anunciarlo, anunciar que está vivo, anunciar que perdona, anunciar que tiene misericordia, anunciar que hemos tenido esa experiencia fuerte de Él, anunciar que hemos recibido un milagro, una sanación, que hemos recibido una conversión profunda. Y por eso hoy se nos invita a través del texto a recordar cómo el Señor envía a sus 12 apóstoles, los llama por nombre y apellido. El nombre siempre da identidad. Y luego los envía, dice hoy el texto bíblico, los envió Jesús con varias instrucciones. Por eso el Señor hoy también nos llama, el Señor hoy nos envía. Y así como envía a los apóstoles dándoles ese poder, también nos da autoridad para que vayamos a proclamarlo, para que muchos corazones se arrepientan y se conviertan, para que las personas encuentren en Él la fuente de la misericordia. Hoy estamos llamados también desde el documento de Aparecida a ser discípulos y misioneros de Cristo. Así es, a encontrarnos con Él y a mostrarlo al mundo entero. Seamos misioneros, no tengamos miedo de anunciarlo. Muchas veces nos quedamos en el pretexto de ser muy jóvenes, de ser tartamudos, como lo hacían Moisés y también el profeta Jeremías. Nos excusamos y justificamos delante de Dios de que no podemos, de que no conocemos la Escritura, de que no somos capaces y tantas justificaciones más. Hoy el Señor nos envía como a sus apóstoles, nos pide que vayamos a anunciarlo, que el pueblo de Dios, que los demás, que aquellos que caminan en oscuridad conozcan su luz, que aquellos que no han escuchado nada de Él lo puedan conocer. Y a través nuestro, a través no solo de nuestro testimonio, sino hoy de manera especial a través de nuestra boca, a través de nuestra predicación, a través de manifestarlo al mundo entero. Pregúntate, ¿quién de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, de mis amigos, de la gente cercana necesita que le hable de Cristo? ¿Quién necesita de esa luz? ¿Quién necesita conversión? ¿Quién necesita conocer el amor? ¿Cuántas personas tienen tanto en este mundo, pero les hace falta aquello esencial? Les hace falta la felicidad y la plenitud que solo da Cristo Jesús. Pueden tenerlo todo, pueden tener dinero, pueden tener bienes, vehículos y tantas otras cosas más, sin darse cuenta que les falta lo esencial, la presencia de Dios en sus vidas. Y a nosotros se nos invita a írselos a anunciar. Por eso te invito, pregúntate quién a tu alrededor no conoce a Cristo, quién a tu alrededor no va a la iglesia, quién a tu alrededor no hace oración, quién a tu alrededor se ha olvidado de Dios. El mundo de hoy se ha olvidado de Dios. El texto que hemos escuchado de San Mateo 10 nos pone en camino, nos envía activamente para que le recordemos al mundo que Cristo está vivo, para que lo anunciemos de viva voz y para que podamos proclamar que el reino está cerca. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo en nuestras vidas con tantas bendiciones y maravillas que Cristo sigue obrando en nosotros. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.
Ojalá que también podamos tener comunidades, podamos tener espacios, sectores, familias evangelizadas en nuestras parroquias y también pues en los lugares en donde estamos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.